terreno muy pantanoso meternos en el asunto de cómo Michel Foucault y Bakhtin, los posmodernos, tratan el asunto de la realidad y de ahí derivan una serie de cuestiones, una serie de cosas así, ¿no? En las que no definen nada. Es decir, asumir la realidad a partir de un análisis fotográfico no funciona. Sí. La aportación de Marcos Brunel va en el sentido estrictamente filosófico marxista, de verlo como un proceso dialéctico, ver cuáles son las contradicciones, ¿sí? Eso te da el diagnóstico de la realidad, no es la imagen de la realidad. Es decir, tú no vas a llegar a decir los niños sufren por la crisis de esta manera, no. O sea, los efectos económicos, políticos, culturales, sociales, ¿no? Y cómo se da la dinámica de las fuerzas entre las pugnas de clase finalmente, cuáles son las contradicciones fundamentales, no la particularidad específica individual, íntima, sino lo que se mueve socialmente, ¿sí? En eso sí hay, por cuestiones sobre todo de interpretación, sí, la facultad de perderse, la facilidad de perderse ahí si nos quedamos en el cuadrito. Por ejemplo, ese asunto, Marco Brunel menciona la cuestión de la disgregación. Yo estoy convencido de que hay una disgregación. A mí me tocó estallar en el 83, ¿saben? En Sutín. Fuimos cientos de sindicatos los que el 30 de mayo del 83 nos fuimos a la huelga. Nosotros nos desaparecieron la empresa. ¿Sí? En ese momento no hubo un solo movimiento político de solidaridad con el SME y fue un golpe mucho más contundente. ¿Sí? Ellos fueron 44,000, nosotros corrieron 5,000. Ellos, fue una tradición de ser el primer sindicato registrado en la historia del país. Y nosotros habíamos sido de los últimos, teníamos muy pocos años. Sí, el inicio del neoliberalismo nos tocó a nosotros, ellos nos está tocando las coletadas, parece ser, ojalá. Pero no hay que sesgarnos, hay que ver cómo desde el Estado se cooptó a la izquierda, cómo se corrompió esa izquierda que está a punto de perder el DF, cómo, o sea, no podemos negar diciendo que son reflujos para ponernos de acuerdo, para analizar. No es cierto. Sí, hay muchos compañeros ex comunistas, ¿sí?, que traen maletas y ligas, y no podemos negar. Y a eso me refiero también, y es una discusión, y la aportación yo reconozco que no es mía, es una discusión previa, en cuanto a que la unidad, la desaparición del PC fue un acierto, que fue votado en el 20 Congreso por unanimidad, y que tenía un programa muy específico para llegar a la unidad, ¿sí?, que bueno, no lo asumieron ni Jaramillo, ni Gascón, ni otros, en su protagonismo, en su oportunismo, y que mucha gente que también venía del PCM, o ya venía muy pervertido, ¿sí?, con ese rollo de la modernización del partido. Pablo, como primer secretario del PSUM, Amalia, con un rollo que ya empezaba a sonar a posmoderno, ¿no? Y metidos ya en el asunto de las prerrogativas y el asunto de las candidaturas, algo que hasta antes había sido impensable. No supimos calibrar eso. Eso no es un reflujo. Eso es corrupción, eso es disgregación, eso es pérdida de los valores de los comunistas, eso es pérdida de la ideología. Entonces, esos fueron efectos. O sea, ir a la unidad fue un acierto y fue votado democráticamente y por unanimidad en el Congreso, en el 20 Congreso. Eso fue un acierto. El resultado fue un fracaso. No, yo no digo que fue un error, fue un fracaso el resultado. ¿Sí? Porque no hubo la unidad política que da una dirección política en un momento muy específico. Y esa unidad y esa dirección política jamás ha existido posteriormente en los partidos nacionales formales de la izquierda. Y cada vez se va diluyendo más y más y más. Lo último que sucedió fue una confraternización de fracciones que no representan más allá de lo que
puedan acumular pues, pecunios, por lo que pagan, por lo que compran. ¿Sí? La otra es el asunto de los homosexuales. No es cierto, discúlpame, en el programa del 19 Congreso, ¿sí? Cuando se dice, 78, las tesis, cuando se dice que la lucha por las libertades democráticas, una propuesta de un camarada homosexual, Mario Rivas, ¿sí? Entró como propuesta de mayoría, ¿sí? Y quedó que la lucha por la diversidad sexual, no recuerdo el texto, pero se aprobó de manera unánime también. O sea, no éramos moralinos ya en ese momento. La época que a mí me tocó vivir del PC, que fue la colita del final, ya incluso hasta el machismo exacerbado de los camaradas era mal visto, ¿no? Había camaradas, compañeras muy luchonas, muy respetables, compañeros homosexuales que abiertamente eran homosexuales. Digo, no andaban lanzando anzuelos ni coqueteando, pero yo le decía a mi hijo hace poco, nos subimos en el último vagón del metro, en el metro Hidalgo, y me decía, oye, pues, ¿qué onda, no? Esto es efecto de una enorme distorsión de lo que los comunistas empezamos a hacer y luego dejamos de hacer. Y ya, ojo con el asunto de la disgregación, porque esto ha generado otro fenómeno en el que precisamente es lo que queremos recomponer. O sea, si no hubiera esa disgregación, estaríamos negando nuestro propio proceso. O sea, si negamos que hay esa disgregación no solamente política, orgánico, sino ideológica, ¿sí? Entonces, nada más pongámonos de acuerdo, quedamos y ya constituimos ni siquiera el movimiento, el partido, ¿no? Hay que ser realistas en eso. Gracias. Muy bien.